Bueno, ya llevamos 1 hora y 55 minutos de esta segunda parte del segundo día del simposio y vamos con este nuevo invitado. Viene del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, INTN. Vamos a hablar sobre la situación actual de la metrología en Paraguay. Es ingeniero electromecánico con más de 11 años de experiencia en laboratorios de presión, fuerza, metrología aplicada a la ciencia del clima y la energía, miembro del subcomité de acreditación de laboratorios del ONA. Bienvenido entonces al ingeniero Roque Arnaldo Báez. Ingeniero, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un gusto. Desde Paraguay entonces nos acompaña. Para nosotros de verdad es un gusto tenerlo en este primer simposio latinoamericano de metrología Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación y espero ahora hacer una presentación y que se conozca más también la situación de Paraguay a nivel Latinoamérica, ya que en Latinoamérica, al menos Paraguay, no es tan conocido. O sea, se conoce más la situación de Argentina, Chile, Perú, México de repente, o por ejemplo Colombia también. Pero, bueno, para nosotros es un gusto conocer entonces la situación. Como introducción, o sea, también eso va a ayudar a entender por qué la metrología en Paraguay está en una situación tal, ¿verdad? O sea, Perfecto. explicar la situación económica de Paraguay para también entender por qué el nivel de metrología que tenemos desarrollado ahora en Paraguay. Ingeniero. ¿Sí? Lo escuchamos, sí. Nosotros yo lo voy a acompañar para que usted vaya abriendo su presentación. Cuando ya quede listo, yo le dejo todo el escenario para usted y el público. ¿Está todo listo? ¿Está todo listo? Sí, señor, para que usted inicie entonces con su ponencia. ¿Se puede ver ahí? Aún no la vemos. ¿No? No, señor, todavía no. Muy buenas tardes, ingeniero Roque. Un saludo desde acá. Nuestro ingeniero estrella que siempre nos ayuda para solucionar todos los problemas de pronto técnicos que tenemos. Ingeniero Roque, presento al ingeniero Alejandro Bedoya, quien nos va a ayudar para que la presentación quede entonces completamente full. Gracias, Pilar. Ingeniero, muy buenas tardes. Muchas gracias por su participación en este evento. Inge, le doy una instrucción breve para publicar la pantalla. En este momento, si la estás compartiendo, por favor, dale en dejar de compartir. Te vienes acá a la página de StreamYard, donde estamos, y te vas al icono en la parte inferior donde dice Share Screen, y compartir pantalla. Le das clic ahí y en toda la pantalla, donde dice toda la pantalla, le haces clic sobre ese mini escritorio que te aparece. Ahí se te habilita el botón compartir y ya simplemente le das clic. Ya. Estoy haciendo eso, pero no me habilita para ahí compartir. Listo, Inge, ya lo estamos viendo. Por favor, abra la presentación. Perfecto. Ahí sí. Listo. Por favor, dale clic en ocultar, ahí en la barra. Listo, Inge, perfecto. ¿Se salió? ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí, ingeniero Roque, entonces el escenario es suyo, bienvenido, y para nosotros es un placer conocer un poco sobre la situación actual de la metrología en Paraguay. Ya, muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Roque Arnaldo Báez Genes, soy ingeniero electromecánico, actualmente ocupo el cargo de jefe de departamento de mecánica del Organismo Nacional de Metrología del Instituto Nacional de Metrología. Bajo mi departamento están los laboratorios nacionales de fuerza, presión y longitud. Y nosotros hacemos calibraciones de instrumentos de medición. Ya sea, por ejemplo, en fuerza, serían máquinas de ensayos, que por ejemplo también pueden ser instrumentos de medición de fuerza. En el caso de presión serían, por ejemplo, calibración de manómetros, transmisores de presión. Y para eso contamos también con los patrones nacionales en Paraguay. Los patrones nacionales de Paraguay están... O sea, son patrones nacionales porque por un decreto presidencial que se firmó en el año 2009 por el presidente de la República de Paraguay en aquel entonces.
Entonces, son los patrones con mejor clase meteorológica que existen en Paraguay, y con esos patrones hacemos la calibración de los transductores de presión que existen, por ejemplo, en los laboratorios secundarios de calibración. También tenemos un laboratorio de longitud, y también se hacen, por ejemplo, calibraciones de pie de rey, no sé cómo se dirá en Colombia, paquímetro sería en portugués. Por ejemplo, calibraciones de cintas métricas, reglas, y actualmente está en desarrollo también la calibración de medidores de profundidad y comparadores mecánicos para calibración, de bloque de longitud para calibración de micrómetros y pie de rey. Y también existen otros departamentos que voy a ir mostrando en la presentación. Bueno, datos generales de Paraguay. Paraguay, el nombre oficial es República de Paraguay y se encuentra ubicado en el corazón de Sudamérica. Es junto a Bolivia el único país que no cuenta con salida al mar. Paraguay cuenta con salida al mar por río. Y tiene como países limítrofes a Bolivia, Argentina y Brasil. La capital es Asunción, la superficie es de 406.752 kilómetros cuadrados. La moneda es el guaraní. La población aproximada es de 7.252.672 habitantes. La población económicamente activa es de 3.686.661, que es bastante alta. Paraguay tiene una población económicamente activa bastante alta. Y el PIB es en realidad uno de los más bajos de Latinoamérica, al menos de Sudamérica, con 42.826 millones de dólares. La composición general del PIB de Paraguay. Los principales rubros que componen el PIB de Paraguay son la agricultura, manufactura y la venta de electricidad por medio de las represas de Itaipú y Yacyretá. O sea, Itaipú es una represa hidroeléctrica que fue creada por convenio entre Brasil y Paraguay, y Yacyretá es otra represa hidroeléctrica que fue creada entre Argentina y Paraguay. También existe mucho comercio y también existen muchos servicios gubernamentales. Y también existe mucha ganadería dentro de Paraguay, que son los principales rubros que se exportan también en Paraguay. Antecedentes. El Instituto Nacional de Meteorología del INTN es signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo CIPM-MRA a partir del año 2009, por el cual todos los institutos de meteorología signatarios reconocen entre sí la validez de sus mejores capacidades de medición y calibración CMCs publicados en el anexo C del KCDP, así como en el marco de la participación del INTN a través del ONM, del Sistema Interamericano de Meteorología. Sería el equivalente de lo que en Argentina es el INTI, en Brasil INMETRO y en Colombia sería el Instituto de Meteorología, INM. El organigrama del INTN. Dentro del INTN existen varios organismos, o sea, existen varias funciones que nosotros realizamos. Por ejemplo, uno de las actividades que realizamos es, por ejemplo, la certificación de productos o servicios a través del Organismo Nacional de Meteorología, del Organismo Nacional de Certificación. A través de este organismo se certifican productos, por ejemplo, que se comercializan a nivel nacional, fabricados en Paraguay, y también los que son importados del exterior. Por ejemplo, todo producto, por ejemplo, cable eléctrico, por ejemplo, cemento, varilla de acero, tiene que estar certificado por el Organismo Nacional de Certificación para su importación a Paraguay y para su comercialización. También tenemos el Organismo Nacional de Normalización, que es donde se elaboran las normas nacionales en Paraguay. Tenemos también el Organismo Nacional de Inspección, que tiene varios servicios de inspección, por ejemplo, en el área de construcciones, en el área de
en el área, por ejemplo, de cementos, área de acero, área de envases y embalajes, por ejemplo, inspecciones de garrafas de uso doméstico. Y tenemos también un organismo de investigación y asistencia tecnológica que se dedica básicamente a hacer ensayos de laboratorios químicos, en su mayoría. Y también tenemos el Organismo Nacional de Metrología, que se dedica básicamente a desarrollar e implementar las actividades de metrología en Paraguay, sea metrología científica industrial como también metrología legal, como voy a exponer más adelante. El Organismo Nacional de Metrología, ONM, cumple la función del Laboratorio Nacional de Metrología y es uno de los organismos técnicos con que cuenta INTN, como se muestra en la estructura organizacional del INTN. Además, el ONM cumple las funciones dentro del campo de la metrología legal a nivel país y se centra en las verificaciones que se llevan a cabo en el sector comercial e industrial con el objetivo de proteger al consumidor en toda la cadena de comercialización de los productos. Por ejemplo, aparte de mantener los patrones nacionales de la unidad de medida, sea en masa, en tiempo de frecuencia, en presión, en fuerza, en longitud, en electricidad, en temperatura, también cumple la función de llevar a cabo las verificaciones y fiscalizaciones que se llevan a cabo en el Paraguay, como por ejemplo pueden ser surtidores de combustible líquido, pueden ser por ejemplo balanzas comerciales de supermercados, también pueden ser en verificaciones de básculas, pesacamiones. El organigrama del UNM. Dentro del INTN se encuentra la dirección del UNM, o el Organismo Nacional de Metrología. El organismo se divide, como le mostré recién, en 3 unidades. Una unidad de metrología científica industrial, una unidad de metrología legal y una unidad que está en desarrollo, que es nueva, que es la unidad de metrología aplicada a la ciencia del clima y la energía. Dentro de la unidad de metrología científica industrial se encuentra, por ejemplo, mi departamento, que es el departamento mecánica, DMEC, donde están, por ejemplo, los laboratorios de presión, fuerza, longitud. También tenemos el laboratorio de masa, donde están los laboratorios de masa, donde se hacen calibraciones de pesas hasta clase E2, F1, F2. También se hacen calibraciones en volumen, por ejemplo, pequeños volúmenes, que serían instrumentos de vidrio, y también serían, por ejemplo, caudalímetros y tanques. También tenemos el departamento termoeléctrica, donde se hacen calibraciones de todo tipo de instrumentos de temperatura, por ejemplo, termómetros digitales, termómetros de resistencia de platino, termohigrómetros, higrómetros. Y también tiene, por ejemplo, la parte de electricidad, donde se hacen calibraciones de multímetros, pinzas amperométricas y también los ohmímetros, o sea, que serían las unidades básicas en electricidad. Y también está dentro de este departamento el laboratorio de tiempo y frecuencia, que es el laboratorio que se encarga de mantener el estándar horario en Paraguay, como también tiene Colombia. También tenemos la unidad de metrología legal, que es donde se hacen prácticamente las verificaciones y las fiscalizaciones de los instrumentos de medida que se usan para comercializar productos en Paraguay. Por ejemplo, surtidores de combustible líquido, los picos surtidores, también balanzas comerciales en los supermercados, por ejemplo, básculas pesacamiones, que se usan mucho también en Paraguay. Y tenemos también 4 departamentos que tienen diferentes actividades. El organismo de metrología legal, por la ley de metrología de Paraguay, tiene autonomía para emitir reglamentos de control en metrología legal. Por ejemplo, ellos emiten el reglamento que se usa para hacer la verificación y fiscalizaciones en
picos surtidores de combustible líquido. También en báscula pesa camiones, en balanzas comerciales. También tiene un departamento de aprobación de modelos y reglamentación que básicamente lo que hace es aprobar los modelos que se usan en Paraguay. Por ejemplo, ahora mismo están aprobando, se hace la aprobación de modelos, por ejemplo, de medidores de energía eléctrica, porque se usan para comercializar energía eléctrica en los hogares. También cabalímetros líquidos. También se usan, se hace la aprobación de modelos de balanzas, por ejemplo, balanzas analíticas, comerciales, inclusive báscula, pesa camiones, también tiene que pasar por una aprobación de modelos para que puedan también comercializarse. También se hace la aprobación de modelos de termómetros clínicos y está en desarrollo otros servicios, por ejemplo, los estigmomanómetros también. Y también tenemos un departamento de premedidos cuya actividad no es tan antigua, es un poco reciente, pero básicamente se encarga de fiscalizar, verificar y fiscalizar el contenido de los productos que se comercializan en los supermercados. Por ejemplo, el kilo que tiene un kilo de harina, por ejemplo, o un kilo de harina, un kilo de fideo, un kilo de azúcar. Entonces, muestrean esos productos de los supermercados y se verifica si cumple realmente con la medida. También, por ejemplo, se puede hacer en volumen, que se está haciendo ahora. Por ejemplo, 1 litro de aceite, 1 litro de leche, se verifica que tenga esa cantidad de volumen. Datos financieros de personal. El presupuesto del INTN en el 2020 fue de $8.375.000, que es bastante constante. También la cantidad de funcionarios del INTN en el 2020 es de 255 y la cantidad de funcionarios del ONM o metrología es de 70, en metrología científica y también en metrología legal. Dentro de los servicios ofrecidos por la Unidad de Metrología Científica Industrial está, como les dije, calibración de balanzas analíticas industriales, calibración de patrones de masa de diferentes clases, clase 2, F1, F2. También se realiza la calibración de instrumentos de volumen, como pueden ser, por ejemplo, instrumentos de vidrio, pueden ser tanques volumétricos, también pueden ser cabalímetros y también el densímetro de vidrio, que se usa para medir la densidad de líquidos por el método de Cucón, ahora mismo estamos haciendo. También se realiza la calibración de máquinas de ensayos de tracción y o compresión. Estas máquinas de ensayo se usan usan diferentes tipos de industrias. Por ejemplo, se usan mucho en la industria de la construcción para medir la rotura la fuerza de la rotura de probeta de hormigón. Se usan mucho esos ensayos dentro de la construcción en cemento. También hay, por ejemplo, máquinas de tracción que se usan para medir la resistencia a la tracción de, por ejemplo, varillas torsionadas. También se usan plástico. En la industria de plástico se usan para medir, por ejemplo, la resistencia a la rotura en diferentes muestras de plástico, de polietileno. Incluso, por ejemplo, en la industria de cable también utilizan muchas máquinas de tracción. También hacemos calibración de instrumentos de medición de fuerza de baja exactitud, que también se usa mucho para la industria de la construcción. Y inclusive hay, por ejemplo, básculas que se usan para medir, por ejemplo, se usan en vez de básculas de gran capacidad, se usan, por ejemplo, básculas colgantes para, por ejemplo, medir el peso de varillas de torsionadas, por ejemplo, de acero. Y también hacemos la calibración de esos instrumentos en fuerza. También se hace la calibración de cintas métricas, cintas pilón y reglas. Hacemos también calibraciones de micrómetros exteriores, reloj comparador, medidor espesor, manómetros, diferentes tipos de manómetros, transmisores de presión y también hacemos la calibración de barómetros.
También hacemos la calibración de instrumentos de temperatura, que pueden ser termómetros digitales o analógicos, y estos pueden ser de líquido en vidrio, resistencia de platino, analógicos digitales. También hacemos la calibración de hornos de pozo seco, cámaras climáticas, estufas, heladeras, muflas, termocuplas, termohigrómetros, higrómetros. El laboratorio de tiempo de frecuencia, aparte de dar, establecer el patrón de la hora de Paraguay, también realiza la calibración de cronómetros. También se hacen calibraciones de multímetros, pinzas amperométricas, medidores de energía eléctrica, pHímetros, también hacemos calibraciones en el área química, en este caso de pHímetros, que se usan para medir el pH de los líquidos, y etilómetros. Los etilómetros se usan para medir el nivel de alcohol en sangre. Usan mucho, por ejemplo, aquí la Policía Caminera de Paraguay. Usan para medir el estado de embriaguez de la gente, y también usan esos equipos para dar las multas correspondientes. También hacemos asesoría meteorológica, y también empezamos a ser proveedores de ensayo de altitud. Ahora hicimos un ensayo de altitud en temperatura, estamos realizando otro ensayo de altitud en presión, también estamos haciendo ensayo de altitud en balanza, y tenemos también empezado a cubrir otros alcances, por ejemplo, volumen, longitud, y lo que los laboratorios secundarios vayan pidiendo. Porque también ellos tienen que hacer esa comparación entre laboratorio o ensayo de altitud para acreditar los servicios con el Organismo Nacional de Acreditación de Paraguay. Estos son algunos equipos que tenemos en nuestro organismo. Por ejemplo, se realizan calibraciones de balanzas analíticas utilizando pesas de clase E2. También se hacen, por ejemplo, calibraciones de instrumentos de vídeo, como están acá. Acá, por ejemplo, están realizando calibración de micropipetas de pistón. También hacemos calibración de barómetros en esta cámara de presión con un barómetro patrón de buena exactitud. También hacemos calibración de manómetros, y para eso tenemos patrones, balanzas de pesos muertos de alta exactitud, tanto en hidráulica como en neumática. Por ejemplo, también hacemos calibración de densímetros por el método de Cook. Acá tenemos en desarrollo un equipo que va a ser está en desarrollo con alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, para mejorar el sistema de calibración de densímetros de vidrio por el método de Cook, que es el mejor método para calibración de este tipo de instrumentos. También tenemos el laboratorio de electricidad, donde se hacen calibraciones de multímetros, pinzas amperométricas, ohmímetros, megómetros. Por ejemplo, también se hacen calibraciones en frecuencia y diversas magnitudes eléctricas. Y también tenemos el laboratorio de temperatura, donde hacemos calibraciones de diferentes tipos de instrumentos en temperatura. Por ejemplo, termómetros de resistencia de platino, termómetros digitales, termohigrómetros, y tenemos para eso diferentes tipos de instrumentos. En el laboratorio de fuerza hacemos calibración de máquinas de ensayo tanto en tracción como en compresión. En este caso, como se aprecia en la foto, estamos haciendo una calibración de una máquina de ensayo de una industria cementera. Y esta máquina se usa para realizar los ensayos en la probeta de hormigón para medir la calidad del cemento que están produciendo. Y estas máquinas tienen que estar calibradas por un instituto reconocido. En nuestro caso, a menos la magnitud de fuerza, solamente el INTN hace este tipo de calibración. Y para eso contamos con transductores de fuerza de muy alta exactitud. Y también, esta es una industria cementera, pero también, por ejemplo, usan concreteras, vialeras,
también tienen su máquina de ensayo y se hacen las correspondientes calibraciones. Acá vemos a la derecha el patrón de tiempo-frecuencia de Paraguay. En este patrón se utiliza principalmente para dar la hora en Paraguay, la hora exacta, y está sincronizado con una red de otros patrones a nivel SIM. Y también, aparte de eso, también se realizan calibraciones de cronómetros como un servicio extra. Los servicios ofrecidos por la Unidad de Metrología Legal, como les dije, dentro del Organismo Nacional de Metrología tenemos la Unidad de Metrología Legal. Y la principal función de esta unidad es realizar las verificaciones y fiscalizaciones de los instrumentos reglamentados que se utilizan para la comercialización de productos en Paraguay. Algunos de los productos verificados son, por ejemplo, balanzas comerciales, básculas pesa camiones, surtidores de combustibles líquidos, camiones cisternas que se usan para transportar combustibles líquidos, termómetros clínicos, sonómetros, cinemómetros, efimomanómetros que están en desarrollo. Y también se hacen las fiscalizaciones, o sea, una cosa sería la verificación y otra cosa sería la fiscalización. Pero ambas actividades son diferentes, pero se realizan en la misma unidad. O sea, aparte de verificar por ejemplo, los surtidores de combustible líquido, también se debe fiscalizar. Generalmente la verificación y las verificaciones se hacen cada un año y también las fiscalizaciones, pero las fiscalizaciones se pueden también hacer por denuncias del consumidor. Por ejemplo, si un cliente denuncia, por ejemplo, denuncia a la Secretaría de Defensa del Consumidor que un surtidor está dando menos cantidad de combustible de lo que debería dar, si se da cuenta de eso, puede denunciar, y para eso la Unidad de Metrología Legal también cuenta con sus técnicos, cuenta con sus patrones para hacer esa fiscalización y ver si realmente se está dando, o sea, o hay falta de combustible o se está dando el combustible en la cantidad correcta. También se hacen fiscalizaciones de cilindros de GLP de uso doméstico y cemento. Se hacen verificación de productos premedidos, como por ejemplo les dije, sería el paquete de 1 kilo de harina, el paquete de 1 kilo de azúcar, 1 kilo de fideos, por ejemplo 1 litro de leche, 1 litro de aceite. También se hacen las verificaciones de que esos productos tengan la medida correcta. Se pueden hacer más cosas, pero como les dije, este servicio es bastante nuevo. Y se están haciendo ya algunos servicios, pero también se están desarrollando varios más. También se hacen, bueno, eso serían los productos comercializados en unidad de masa y volumen de contenido nominal igual, y productos comercializados en unidad de masa y volumen de contenido nominal desigual, que sería la verificación de premedidos. Y también se están haciendo, por ejemplo, los productos comercializados en unidad de longitud y número de unidades de contenido nominal igual. Por ejemplo, longitud, como saben, también muchos productos se venden en longitud, o también, por ejemplo, a veces en cantidad. Otros servicios ofrecidos por la Unidad de Metrología Legal serían la verificación de grúas, hidroelevadores y plumas. Estas verificaciones se hacen siempre a pedido de un organismo que exige la verificación, por ejemplo, de estas grúas, y que realmente puedan soportar cierta carga, que no sean ante cierta carga. Por ejemplo, si un camión grúa tiene que levantar 3.000 kilos, se verifica que realmente esa cantidad de pesaje. También se hace la aprobación de modelos de medidores de energía eléctrica. Esto se hace en conjunto con la empresa comercializadora de energía eléctrica en Paraguay. En conjunto se hacen estas aprobaciones de modelo, y
no se pueden utilizar en las casas o en los comercios, no se pueden utilizar medidores de energía eléctrica sin que tengan la aprobación de modelo del INTN en Paraguay. Al igual que también se hacen la aprobación de modelos de medidores de agua de uso doméstico, también se hace la aprobación de modelo de surtidor de combustible líquido, la aprobación de modelo de cinemómetros, la aprobación de modelo de etilómetros y la aprobación de modelo de termómetros clínicos. O sea, estos equipos, sin que tengan la aprobación de modelo, no se pueden comercializar ni utilizar para el comercio dentro de Paraguay. Y a cargo de eso está la unidad de metrología legal que está dentro del INTN. Estos son, por ejemplo, algunos servicios que hace la unidad de metrología legal. Acá, por ejemplo, se hace la verificación de camiones cisternas. Se verifica, o sea, los camiones cisternas tienen cámaras que tienen que tener cierta cantidad de litros. Y acá existe un sistema de tanques y caudalímetros que verifican que el camión cuente realmente con esa cantidad de litros que tiene que tener. Y, o sea, todo camión cisterna que no cuente con esa verificación del INTN no se puede utilizar para cargar el combustible. Primero tiene que hacer la verificación y luego luego pueden ir al emblema al que pertenecen y hacer la carga de los combustibles para comercializar a los surtidores. Hacemos también anualmente la verificación y la fiscalización del surtidor de combustible líquido. Acá podemos ver, por ejemplo, un emblema y tenemos diferentes picos. Y cada pico debe verificarse de que cumpla con la tolerancia o error máximo permisible que se establece en el reglamento del INTN. El INTN establece que el error máximo permisible sea de 120 más o menos 120 ml. Acá, por ejemplo, vemos un medidor volumétrico de 20 litros. Este medidor volumétrico está calibrado y acá puede apreciarse, tiene unas marcas en donde se puede ver un punto cero, que sería el punto de 20 litros, y más, menos, tiene una regla graduada donde puede verificarse si tiene menos contenido de combustible o más contenido de combustible. Entonces, uno programa que el pico de 20 litros, uno carga esa cantidad en el recipiente volumétrico y verifica, por ejemplo, puede ser de menos cantidad de combustible o de repente también puede ser que de más. Pero no puede pasar de 20 litros más menos 120 mililitros. Y eso se hace con cada pico. Si un pico de combustible no cumple con las especificaciones, se clausura. Y el técnico del INTN cuenta con precintos para clausurar el pico si es que no cumple con las especificaciones del INTN. Y estas verificaciones se realizan anualmente y a todos los surtidores en Paraguay. También se hace la verificación de balanzas comerciales utilizados en los supermercados. Los técnicos del INTN, de la Unidad de Metrología Legal, van a los supermercados y verifican las balanzas que se utilizan, por ejemplo, para pesar las verduras o los productos que están comercializándose dentro de los supermercados. Aquí, lo que está haciendo el compañero no es precisamente una verificación, sino que fue una campaña para concientizar a las personas concientizar de la importancia de la metrología. Acá, por ejemplo, el compañero tiene una balanza, un juego de pesas. El técnico coloca las pesas sobre la balanza y verifica que tenga el peso correcto. Luego coloca otro producto y verifica la lectura de la balanza del comercio con la lectura de la balanza calibrada.
del INTN. Entonces, con eso el cliente puede verificar la diferencia entre un peso y otro peso. Y también con eso la gente se concientiza mucho y también entiende de la importancia de hacer las verificaciones de los supermercados. Lo que tenemos a la derecha sería un control de premedido. Aquí tenemos una bolsa de arroz de 1 kilo, tenemos varias bolsas. Estos productos se extraen de los supermercados o depósitos y se verifica en el INTN si realmente estos productos cuentan con el pesaje que indican en la etiqueta. Por ejemplo, si dice 1 kilo, debe tener también 1 kilo el producto. Este servicio es bastante nuevo, está en desarrollo y se sigue mejorando y ampliando el alcance. También tenemos en desarrollo, hace poco tiempo se adquirió una máquina surtidora dentro del INTN que se va a utilizar para hacer la aprobación de modelos de los surtidores de combustibles líquidos. Este servicio está en desarrollo, pero la idea es utilizar esta máquina, desarrollar los procedimientos y hacer la aprobación de modelo de las máquinas de expendio de combustible líquido para aprobación de modelo. También el INTN cuenta o realiza varios cursos con diversos organismos o institutos de metrología, por ejemplo, con Inmetro de Brasil. Acá, por ejemplo, tenemos un convenio, o tenemos un técnico de Brasil haciendo una capacitación a los técnicos de metrología legal. Y esta capacitación fue posible gracias a un convenio que se firmó entre el INTN de Paraguay y Inmetro de Brasil. Asimismo, también tenemos cursos, por ejemplo, convenios con Argentina, el INTI de Argentina, también de repente podría ser CENAM de México, o también tenemos, por ejemplo, contacto con el INM de Colombia. Y esto se va realizando de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, si necesitamos capacitar nuevos técnicos o ampliar alcances dentro del organismo, entonces se trae un especialista con varios años de experiencia, ya sea de Inmetro o de INTI Argentina, puede ser también INACAL de Perú, CENAM de México, y tratamos siempre de realizar los cursos dentro del INTN. También van técnicos del INTN a los otros institutos de metrología para hacer las capacitaciones. Y la capacitación es constante, al menos en el INTN son bastante constantes las capacitaciones. Acá, por ejemplo, también tenemos otro servicio de metrología legal, que sería la verificación de báscula pesa-camiones. Dentro de la unidad de metrología legal existe el servicio de verificación de báscula pesa-camiones. Como bien saben, en varias industrias utilizan básculas para pesar el contenido de los camiones. Por ejemplo, pueden ser trasganados o puede, por ejemplo, ser un camión que transporta soja o que transporta caña de azúcar. Entonces, estas básculas pesa-camiones se utilizan para pesar el camión a la entrada de la empresa. A la entrada, o sea, viene lleno y se pesa de nuevo a la salida de la empresa cuando descarga el producto. Puede ser ganado, puede ser soja, puede ser caña de azúcar u otro producto. Y esa diferencia de peso la empresa utiliza para pagarle al productor. Entonces, como se utiliza esa magnitud para hacer el pago, entonces tiene que verificarse obligatoriamente por el INTN. Y para eso contamos con camiones con grúas y juegos de pesas de 1 tonelada. En este caso, por ejemplo, podemos ver cómo está verificando la báscula pesa-camiones.
También acá vemos cómo levanta la pesa y va colocando, entonces se va realizando la verificación de la báscula en diversos puntos. Y también tiene que cumplir con un error máximo previsible. Bueno, este sería el histórico de la cantidad de servicios del UNM. Acá podemos ver el histórico de servicios desde el año 2016 hasta 2019. Como se puede ver, en el año 2016-17 se mantuvo bastante constante. Tenemos los servicios realizados por la Unidad de Metrología Legal y la Unidad de Metrología Científica Industrial. Como pueden ver, la Unidad de Metrología Legal tiene mucha más cantidad de servicios que la Unidad de Metrología Científica Industrial. También hay que tener en cuenta que la Unidad de Metrología Legal realiza servicios que son reglamentados, o sea, esto no puede el cliente o el supermercado o el surtidor no puede decir si quiere o no que se les verifique la balanza o se le verifique el surtidor. Sí o sí se debe realizar la verificación. Y como saben, las calibraciones de instrumentos de medición se realizan siempre a pedido del cliente. También por eso es la diferencia. Y también, generalmente las empresas realizan las calibraciones por exigencia de un ente regulador o alguna acreditación de un servicio, por ejemplo, alguna certificación del sistema de gestión. Muchas calibraciones se realizan por estar certificados por la ISO 9001, por ejemplo. Entonces, la ISO 9001 exige que la empresa tenga calibrados sus instrumentos. Entonces, ahí, por ejemplo, la empresa está obligada a hacer las calibraciones de sus instrumentos. Pero igual hay una gran diferencia. Entre el año 2019 y 2016 se puede ver un aumento de la cantidad de servicios. Un aumento de la cantidad de servicios y también un aumento de la cantidad de verificaciones. Esto debido a que en Paraguay aumentó bastante en los últimos años. Aumentó la cantidad, o sea, la producción de la agroindustria, o sea, hay más silos, hay más básculas, aumentó mucho la cantidad de surtidores de combustibles líquidos, o sea, hay mucho más surtidores y por ende mucho más picos de expendio de combustible. También se pueden ver mucho más supermercados y en el área científica se puede ver, hubo un aumento grande en la construcción de carreteras, en la inversión pública. Hay mucha más construcción de carreteras y las empresas constructoras también tienen que tener por reglamentación sus equipos calibrados. Puede ser, por ejemplo, balanzas, prensa hidráulica para rotura de probeta de hormigón, tiene también estufas, diversos tipos de instrumentos. Y también aumentó más la cantidad de regulaciones que deben cumplir las empresas. Por ejemplo, el año pasado, en noviembre, fue obligatorio para todas las industrias farmacéuticas que cuenten, o sea, que las calibraciones que realizan las empresas farmacéuticas sean realizadas por laboratorio acreditado por el ONA, por el Organismo Nacional de Acreditación. Entonces, también a través de eso, ellos están obligados a hacer más calibraciones de sus instrumentos. También tenemos servicios acreditados dentro de la Unidad de Metrología Científica Industrial. Tenemos servicios acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Paraguay y también tenemos servicios que cuentan con la mejor capacidad de medición publicado en el anexo C de la página del BPM, como vamos a ver. El UNM cuenta con acreditaciones de varios de sus servicios en la norma paraguaya NP ISO IEC 17025-2018 con el Organismo Nacional de Acreditación ONA de Paraguay en los siguientes alcances: calibración de balanzas, calibración de instrumentos de vidrio, termómetros, termohigrómetros, reloj comparador, micrómetros, calibres en longitud. También tenemos cronómetros, medidores de energía eléctrica, multímetros,
pinzas amperométricas y máquinas de ensayo uniaxiales. También tenemos acreditado un servicio de ensayo de actitud en calibración en la norma paraguaya, la NP ISO-IEC 17043 de 2015, con el Organismo Nacional de Acreditación ONA de Paraguay en el siguiente alcance: termómetro digital de lectura directa en el rango de menos 20 a 450 grados Celsius. También tenemos realizados varios ensayos de actitud más, por ejemplo, en calibración de balanzas, calibración de manómetros, calibración de instrumentos de vidrio, y también están en proceso de acreditación. Y también tenemos nuestras mejores capacidades de medición publicadas en el anexo C de la página del BIPM. El UNM cuenta con sus mejores capacidades de medición y calibración, CMCs, en las magnitudes de masa y presión, en el apéndice C de la página de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, BIPM, según su sigla en francés. Y en el link que se muestra a continuación, se puede ver esos alcances. Esto, por ejemplo, a nivel Latinoamérica está aumentando bastante la cantidad de institutos de metrología que están publicando sus CMC en la página del BPM. También tenemos acreditación de los servicios de la Unidad de Metrología Legal, pero poco por ahora. El UNM cuenta con acreditaciones de uno de esos servicios de inspección en la norma paraguaya NP ISO IEC 17020 de 2013, con el Organismo Nacional de Acreditación de Paraguay en el siguiente alcance: determinación de contenido efectivo de productos premedidos o preenvasados de contenido nominal igual comercializado en unidad de masa. O sea, lo que tenemos acreditado por ahora sería la inspección de los productos, por ejemplo, de harina, porque, por ejemplo, de 1 kilo, 5 kilos, también tenemos, puede ser azúcar, también puede ser fideos que se comercializan en kilos, también puede ser, o sea, dentro de esto entra todo producto que esté comercializado en masa. Si el producto tiene una etiqueta de tantos gramos en la etiqueta, entonces ya entra dentro de este alcance. Y estas inspecciones se realizan en los comercios. También tenemos en Paraguay varios laboratorios de calibración secundarios acreditados. En la actualidad existen 7 laboratorios de calibración secundarios acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación ONA. Los alcances en los que están acreditados se pueden ver abajo. Ahora mismo tenemos laboratorios de calibración acreditados para calibración de instrumentos de vidrio, para termómetros, medios isotermos, tenemos para ohmímetros, para megómetros, para multímetros digitales, también tenemos para calibración de pesas, pero pesas de clase M, M1, M2, M3. También tenemos para calibración de calibres, micrómetros, cintas, reglas, también para comparadores mecánicos, que serían relojes comparadores, también para sonómetros, manómetros, y también tenemos empresas que realizan la venta y calibración de espectrofotómetros de UV, infrarrojos, ultravioleta e infrarrojos. Y, o sea, están acreditados en los servicios que tienen más demanda dentro de Paraguay. Impacto de la metrología científica industrial en Paraguay. Las principales industrias que solicitan servicios de calibración al ONM son las empresas constructoras, las empresas constructoras, porque hay mucha construcción en Paraguay. Últimamente hay mucha inversión en construcciones. También porque hay falta de eso. Hay, por ejemplo, trayectos que no cuentan con carreteras y que tienen
carretera por primera vez y también... Ingeniero, disculpe, lo interrumpo un segundo, usted entenderá que tenemos unos tiempos, entonces le agradecería que vayamos finalizando la ponencia, ¿le parece? Sí, falta poco, falta poco. Perfecto, gracias. Ya. También tenemos farmacéuticas, también hay muchas farmacéuticas en Paraguay, tenemos industria láctea, tenemos laboratorio de ensayo, tenemos empresas de recarga de extintores, industria alimenticia, también tenemos frigoríficos, que hay bastante en Paraguay, tenemos empresas de metalurgia que hacen ensayos en varillas de acero, tenemos también laboratorios de calibración, empresas de plásticos y también existen algunos laboratorios de combustibles. Impacto de la metrología científica industrial en Paraguay. Gracias a los trabajos de calibración de los instrumentos de medición realizados por la Unidad de Metrología Científica Industrial del ONM, se garantizan las mediciones realizadas por los instrumentos de medición utilizados a nivel nacional por los diferentes sectores industriales. Además, se garantiza la trazabilidad de las mediciones al Sistema Internacional de Unidades, el SI, por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones. Con esto, no solo se garantiza la calidad de los productos producidos a nivel nacional, sino que también se garantiza la apertura de mercados internacionales a productos nacionales, ya que estas transacciones se realizan utilizando magnitudes de medida. Impacto de la metrología legal en Paraguay. Gracias a los trabajos de verificación, fiscalización y aprobación de modelos que realiza la Unidad de Metrología Legal del ONM en Paraguay, se garantiza la protección del consumidor cuando las transacciones son facturadas por magnitud de medida, por ejemplo, masa, longitud, volumen, energía eléctrica consumida, etc. Por ejemplo, las principales verificaciones y fiscalizaciones realizadas en Paraguay se realizan a los combustibles líquidos y bajo la pesa camiones, bajo la pesa camiones y balanza comerciales, que son los principales servicios, o sea, son los principales instrumentos que son verificados en Paraguay. También la metrología legal, en metrología legal se realiza la aprobación de modelos de instrumentos de medición. Los principales instrumentos son termómetros clínicos, los instrumentos de pesaje no automático, que son las balanzas. También se realiza la aprobación de modelos de medidores de energía eléctrica y medidores de caudal domiciliarios, que son necesarios para evitar la estafa a los consumidores. En cuanto a verificación de productos premedidos en contenido de unidad igual de masa y volumen, ya se están realizando controles de productos tales como azúcar orgánica, aceites, arroz, fideos, hierba mate, balanceados, etc. Y esa sería mi presentación. Muchísimas gracias, ingeniero Roque Báez, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, por compartir todo su conocimiento con nosotros y con toda Latinoamérica. No, muchas gracias a ustedes. Realmente está muy bueno, muy bien la actividad, también para que la gente conozca más la metrología a nivel internacional y también a nivel de sus países, porque la verdad que se conoce poco. O sea, en Paraguay la gente casi no conoce lo que es metrología. Incluso los egresados universitarios, por ejemplo, no conocen mucho de lo que es metrología. Así es, pero tenemos personas como usted que comparten ese conocimiento y que nos enteran a toda Latinoamérica. Nuevamente, mil gracias, ingeniero, por acompañarnos. Gracias a ustedes.